Inspiración o la creatividad, para mí, tal cual lo comentó hace tiempo Kurosawa, es hija del recuerdo. Es decir, nada va a salir de nosotros, o sea, nada va a provocarse y se va a hacer externo en nosotros que sea ajeno a nosotros. Tiene que haber antes una percepción, un calado en habernos metido algo para que nosotros juguemos en una conexión de cosas que en principio parece ser que no tienen lógica ni sentido para darse esa nueva creación. Es decir, todo es el meollo del recuerdo dando vueltas en una mezcla nueva, lo que produce la generación que entendemos por nueva o diferente en algún caso. Eso es lo que se entiende por el acto de la creatividad y de alguna manera por el acto de inspiración. La inspiración se ha hablado muchas veces de la famosa frase esta de Picasso de que te pille trabajando, de alguna forma. Cierto, es una especie de descreer de las musas, de alguna forma es una manera de decir es el trabajo el que te va a generar el que tú saques parte de ese recuerdo y se convierta en acción. En realidad esa es la base de la inspiración. Sobre todo, no tanto creer en dogmas ni en fórmulas, sino sobre todo sacar de ti la cosa más importante en la creación, que es la intuición. La intuición es la base de cómo hacemos las cosas. Y luego, si acaso, en últimas versiones de todo lo que nosotros vayamos haciendo a nivel artístico, puede venir una parte que puede ser o más dogmática o lo que algunos llaman el tema. Partir del tema. Lo que muchas veces he llegado a comentar es que si partes del tema tienes un problema. Es decir, partir de lo serio, partir de lo importante, muchas veces te puede llevar a acabar en una tontería. Sin embargo, partir de una tontería, es decir, de la mezcla de elementos que tenemos en la cabeza que parece que no tienen sentido, eso generalmente te va a llevar a una reflexión final interesante. Es decir, es mejor partir de lo intuitivo a la hora de la creación para luego darle una pátina, si queremos, más intelectual. Pero no puede estar gobernada por la intelectualidad la creación. De hecho, se anula o se daña o hace que no sea libre a la hora de establecer esas conexiones extrañas que son las verdaderamente interesantes. La inspiración aplicada a lo que es la parte de la escritura no deja de ir por cauces similares a lo que he comentado. Se trata de tener modelos, de tener una serie de modelos en la cabeza. Esos modelos ya pueden ser géneros, o pueden ser conceptos de historias, o pueden ser personajes que de alguna manera están en nuestra cabeza porque han sido percibidos. A partir de ahí desconectamos de esa trama, de esa idea o de esa novela o guión o película que hemos visto, desconectamos esos elementos porque al ser analíticos desconectamos personaje, trama, tema, y de alguna manera ya navegan en nuestra cabeza de forma independiente. Ahí es donde vuelve la conexión. Conectamos un personaje de una historia con una trama diferente y de forma, insisto, intuitiva, porque esto no es un proceso que sea demasiado meditado. Con esa intuición viene esa mezcla. Supongo que no somos capaces de verlo de forma directa, pero la mayor parte de las veces, si uno ve una película concreta, no es capaz de darse cuenta de que parte de ese personaje pertenecía a otra película, parte de esa trama ha pertenecido a otra diferente y algún suceso de la vida real se ha añadido. En definitiva, somos un poco devoradores, ¿no? En ese sentido, porque devoramos de todo lo que tenemos alrededor, devoramos de las propias novelas, de las películas, de los relatos cortos, de todo aquello que puede ser materia, pero insisto, no de una manera consciente. Por eso es importante a la hora de la creación, si como decía Kurosawa es hija del recuerdo, es importante que nutramos el cerebro con un montón de esos recuerdos. Es decir, es un cerebro nutrido el que tiene un montón de tramas, de personajes y de situaciones, aunque no las tenga sistematizadas en la cabeza. El que lo tiene más nutrido va a ser el que va a tener más capacidad de hacer conexiones de toda esa colección de ideas y de recuerdos. En ese sentido, claro que es importante la formación. Una cosa más importante todavía, incluso que la propia formación, es simplemente el ser lector en este caso. No solo es porque lo diga Stephen King, lo diría cualquiera con dos dedos de frente. Si quieres escribir, lo primero es leer. No puedes crear belleza sin haberla apreciado antes. Es decir, no hay una creación de cero. Estás conmovido por la belleza y de alguna manera devuelves belleza. Estás conmovido por el horror y de alguna manera devuelves horror. Estás conmovido por el género o el sentimiento que sea y eso, de alguna manera, te hace querer ser autor de algo que afecte de la misma manera a los demás. Te hace querer ser protagonista de esa sensación que a ti te han creado. Crearla a los demás en sí mismo se convierte en un fin egocéntrico. Pues, con respecto a esta nace de mi
mi mujer, entonces era mi novia, nos metimos en una iglesia, hacía muchísimo tiempo que no entrábamos en una iglesia. El caso es que cuando estábamos ahí dentro dije, quiero comulgar. Y ella me dijo, no hagas el tonto. Al salir pensé, ¿y si me ha salvado la vida? Y pensaréis, ¿cómo que te ha salvado la vida? Sí, me refiero, ¿y si las obleas estaban envenenadas? Al no dejarme comulgar, me ha salvado la vida. Y esta gilipollez se queda ahí. ¿Por qué? Porque generalmente pensamos gilipolleces de este calibre constantemente. Mi mujer ya está acostumbrada, con lo cual no tiene ningún problema, convive conmigo y sabe que siempre estoy con el famoso y sí, que es la base que tenemos a nivel creativo. Ese y sí se me olvidó. Y sí, ella me ha salvado porque las obleas estaban envenenadas. Pero ¿qué ocurre? Que 2 semanas después, por alguna razón, me vuelve a la cabeza El nombre de la rosa, la película. Y en El nombre de la rosa también hay obleas. Y hay un libro que se pasa con el dedo y está envenenado, y mueren envenenados. Y además resulta que vuelvo a releer la página no sé cuántos del Exorcista que tenía por ahí. Y de todo ese batiburrillo, 3 semanas después, empieza a salir una historia. No soy consciente de todo esto que os digo, ¿eh? Quiero decir, esto he sido consciente a posteriori. Creo que estoy gestando una historia que tiene que ver con curas, que tiene que ver con obleas envenenadas y un thriller interno donde alguien es el malo que está causando todo esto dentro del propio seno de la iglesia. ¿Qué ocurre? Pues que yo pienso que esa historia es original y es nueva, la construyo, genero la sinopsis, poco tiempo después lo desarrollo como guión, lo subvenciono, que esto es lo más raro que le puede pasar a alguien porque es de terror y el Ministerio de Cultura subvencionando terror en aquel momento era como rarísimo. Pero luego, tiempo después, me dijeron que lo habían subvencionado de entre un montón de proyectos por una cosa, porque para ellos era honesto. ¿Qué quiere decir honesto? Que se lo habían pasado sin nivel. La mayoría de proyectos que habían a sociales, que es lo que se suele enviar al Ministerio de Cultura porque piensan que es lo que se lleva, y este de repente era simplemente emocionante en cuanto a la trama de suspenso de terror. Siempre pensamos que qué es lo que quiere la gente en base a lo que nosotros percibimos sin darnos cuenta que a veces lo que están esperando es lo contrario, es que les saques de la zona aburrida que siempre están pisando. Supongo que el atrevimiento, la osadía, el no darme cuenta de lo que estaba haciendo es precisamente lo que generó que fuera un concepto nuevo entonces, hasta el punto de luego llegar a ser nominada a Mejor Película, Mejor Dirección, Nobel. ¿Cómo pasa esto? Pues no lo sé, pero tiene que ver con aquello que os decía, con algo de ingenuidad que nos lleva, evidentemente, a la idea de hacer las cosas por intuición. La intuición no deja de ser una base de ingenuidad que está guiada un poco por ese conocimiento, ese batiburrillo de cosas. Sin haber visto El nombre de la rosa, sin haber leído El exorcista y sin haber fantaseado con lo de la oblea envenenada, esa película no estaba. Es así de simple, de complicado, de extraño y de divertido.